Buenas tardes para todos. Este encuentro sincrónico, entonces, pues se llama fase uno, identificación de conceptos clave y autoaplicación. Me presento, mi nombre es José Gregorio Ortiz Rodríguez. Yo soy psicólogo y magíster en psicología, egresado de la Universidad Nacional y pues soy su tutor del curso de psicometría. Bueno, listo. Entonces, antes de comenzar a explicar lo que es la fase uno, pues conviene revisar de una vez algunos temas o conceptos relacionados con la psicometría. Cuando hablamos de psicometría, pues esto es una palabra conformada pues por unas raíces que vendría a significar un intento o un esfuerzo por medir lo psicológico. Entonces, para medir lo psicológico, pues tenemos que construir algún tipo de instrumento, de instrumentos, de pruebas, de inventarios, de baterías. Entonces, buena parte de la psicometría tiene que ver con construir pruebas que permitan medir algún constructo psicológico, ¿sí? Entonces, pues, algo que se ha estudiado mucho y de lo cual existen muchas pruebas, pues es lo relacionado con la inteligencia. Pruebas para medir la inteligencia en la población en general, o en niños, o en personas mayores. Bueno, también pues existen pruebas, multitud de pruebas dirigidas a evaluar la personalidad, entendida como pues un constructo, como un todo, o ciertos rasgos particulares de la personalidad. Pruebas de aptitudes, pruebas de intereses, de actitudes con C, y estas pruebas pues pueden ser dirigidas a un individuo o a un grupo. Entonces, ahí tenemos ya pues una parte de a lo que se dedica la psicometría. Busca medir o cuantificar lo psicológico, ¿sí? Eso significa pues establecer em, un, un conjunto de valoraciones de números, ¿sí? Eh, Atribuir números, ¿sí? Una cantidad. Entonces, pues las personas podrán diferenciarse a partir de su inteligencia y unas tendrán una puntuación mayor, otras personas tendrán una puntuación menor en inteligencia o en algún rasgo de personalidad. No sé, digamos que podemos estar interesados en medir el nivel de responsabilidad de las personas o qué tan abiertos son al cambio. Y esto pues entonces implica o requiere pues atribuir números. Algunos ejemplos de pruebas. Entonces, aquí estos ejemplos que presento son, evalúan personalidad, todos excepto el WISE 4. Entonces, bueno, está el MMPI, que es el Inventario de Personalidad Multifásico de Minnesota, el 16PF, pues son 16 factores de personalidad. El que estamos trabajando, el BFQ2, ¿sí? Que son pues BFs de Big Five, o sea, los cinco grandes rasgos de cuestionario que evalúa los cinco grandes rasgos de personalidad en su segunda versión. El DAS-21 que evalúa depresión, ansiedad, estrés. Y el WISE-4 que es una prueba de inteligencia dirigida a adultos. Em, Mientras que, por ejemplo, el WISC es dirigida a niños. Bueno, esos son algunos ejemplos de pruebas psicométricas, ¿sí? Entonces aquí pues hablamos de pruebas psicométricas objetivas. Estas pruebas pues están conformadas por un número de ítems o reactivos, lo que generalmente llamamos preguntas, ¿sí? El asunto o la cuestión es que muchas veces no son realmente preguntas, sino afirmaciones. Entonces, pues puede ser más correcto
más técnico llamarlos ítems, ¿sí? Nosotros ya estamos familiarizados seguramente con algunas pruebas que también que hemos tenido que eh, pues responder, ¿no? Como las pruebas de estado o para conseguir un trabajo, pues muchas veces nos aplican algún tipo de prueba, prueba de personalidad. Bueno, entonces seguramente ya estamos familiarizados con estos elementos de, pues que una prueba está conformada pues por un conjunto de ítems y obviamente pues la cantidad de ítems, que si son muchos, pues digamos es un factor que cuando estoy construyendo la prueba pues también debo tener presente, ¿sí? Bueno, ahí surgen como distintas cosas, pero claro, cuando una prueba tiene muchos ítems, entonces em, puede generar fatiga. Em, bueno, las preguntas entonces ahorita más adelante las responderé. Primero pues digamos que revisamos como los contenidos y pues también ahorita, después de esta parte teórica, explico la fase uno. Una prueba va a tener una serie de características, entonces pues una de ellas, una primera característica es que se busca que sea una medida objetiva, ¿sí? Y que no debe estar sesgada por distintos elementos y que se manejen como diferentes criterios con diferentes sujetos, ¿sí? Entonces, si no sé, el evaluador, el psicólogo es hombre y evalúa pues, a un sujeto hombre y también a una mujer y que empiecen a ver ahí como sesgos, ¿sí? Implica precisión, se obtendrá el mismo resultado cualquiera que sea quien lo aplique. O sea, no tiene que estar la prueba, no debería verse contaminada por, digamos, que políticas o el género o la raza o el estrato socioeconómico o su cultura, de qué región es, ¿sí? Del evaluador. No debería verse contaminada, entonces se obtendrá el mismo resultado cualquiera que sea quien lo aplique. Se trata de una muestra de comportamiento porque evaluamos, pues muchas veces las pruebas pues presentan una serie de problemas. Entonces, si estoy evaluando por decir, pues no sé, inteligencia lógico-matemática y pues tiene un componente de aritmética, pues yo debo seleccionar un conjunto de operaciones y de problemas aritméticos. Y ese conjunto pues es un subconjunto de todas las posibles operaciones de suma, ¿sí? Pues si se pone uno a pensar, pues las posibles operaciones de suma, pues van a ser infinitas, entonces pues debo seleccionar un conjunto. O si voy a evaluar el nivel de ansiedad de las personas, pues yo en los ítems describo como ciertas situaciones, pero no puedo describir todas las posibles situaciones. Entonces se habla de una muestra de comportamiento. Es una técnica sistemática. Entonces, pues se debe construir con los ítems o se debe responder siguiendo unas instrucciones fijadas. Entonces, pues esas instrucciones tienen que estar redactadas de antemano, ¿sí? Y pues yo lo que hago es leerlas y no me pongo como a buscar variar ahí las instrucciones. Y para todos los sujetos, entonces, pues las instrucciones serán las mismas, ¿sí? Em, En lo posible, entonces, pues tratar de eliminar como algunas diferencias que de pronto soy como más colaborador, más amable con unos sujetos que con otros, ¿sí? Entonces, y mi comportamiento puede llevar que con algunos establezco como más, un ambiente más tranquilo, mientras que con otros mi comportamiento lleva a que los sujetos evaluados se sientan más ansiosos. No, todo eso debe evitarse. Entonces, pues se construyen una serie de instrucciones en las que pues se detalla varios de esos elementos de pues cómo yo voy a aplicar la prueba. A qué distancia, por ejemplo, ubico unas láminas, ¿sí?
frente al sujeto. Claro, a veces surgen unas particularidades, entonces pues si de pronto me doy cuenta que un sujeto, un participante, alguien que estoy evaluando, pues ya tiene problemas visuales, pues digamos que también no, eso no, en la medida en que yo no estoy evaluando una cuestión optométrica, entonces pues, por supuesto, frente a eso, pues digamos que realizo ajustes. Pero para la mayoría de personas que tengan un nivel de visión normal, entonces pues sí se establece que a cierta distancia se le presentan una serie de láminas, por ejemplo, cuando son pruebas de evaluar, por decir, léxico y pues se presentan como láminas pues como con diferentes objetos y que la persona pues los reconozca. Esos son algunos ejemplos, ¿sí? Se comparan conductas, entonces pues la respuesta de un sujeto es comparada con un grupo normativo. Aquí, pues lo que generalmente se hace es que se aplica la prueba construida a un grupo grande de personas y entonces pues ya tengo, ya sé o puedo esperar, bueno, cómo le va a, por decir, niños o escolares de 8 años, de 9 años, de 10 años y de esos grupos o subgrupos que empiezo a conformar, niños y niñas. Entonces, pues cuando le aplico a un curso nuevo, entonces yo comparo esos puntajes de los niños de ese curso nuevo ya con el grupo normativo al que le apliqué la prueba y que es un grupo grande y entonces pues hago la comparación con los promedios que tengo ya de ese grupo grande. Y pues digamos que esto es como em, algo que vemos en la realidad, en la cotidianidad, y es finalmente cuando hablamos de lo normativo y lo normal, cuando yo establezco que una persona pues presenta un comportamiento normal, realmente lo que estoy haciendo, aunque yo no estudie psicología y psicometría, es pues estoy comparando el comportamiento de esa persona, eh, no sé, digamos un hombre de 50 años y Y en una interacción que tengo con ese hombre de 50 años, digo, percibo unas cosas como eh, tiene algo, ¿sí? Diría alguien como intuitivamente que no es psicólogo, que no es psicométrico, ¿sí? Tiene algo. Y cuando uno dice tiene algo, es porque, pues en últimas, estoy comparando su comportamiento con lo que yo he aprendido de cómo se comportan hombres de 50 años. Entonces, por decir, no, es que pues para la edad que tiene como unas conductas y unos manierismos o expresiones como si fuera un adolescente. O pues igual esto puede estar influenciado también por la cultura. Entonces, cuando el comportamiento normal va a depender de pues si estoy en la costa o en norte de Santander o en Pasto o en Tunja. Claro, hay elementos generales, ¿sí? Pero también hay otros aspectos pues que encontramos ciertas diferencias. Entonces, en relación, por ejemplo, con qué se considera extrovertido, introvertido, o pues para que se entienda más el ejemplo, pues si ya comparamos con la cultura de otros países, ¿sí? Entonces, pues seguramente si nosotros vamos a un país de estos países del norte de Europa, pues y nosotros pues, hasta ahora nos estamos como conociendo esa cultura, pues inicialmente de pronto nos van a sentir como muy efusivos, muy relajados, ¿sí? Porque ellos son diferentes. Entonces, pues se mantiene como en la cotidianidad esa noción de establecer comparaciones de un sujeto con lo que yo he obtenido de un grupo normativo, sino que aquí se hace pues de una manera como más organizada, aplicando la prueba, ¿sí? que construí
primero pues a un grupo de, no sé, 500, 1000 personas, y luego a partir de eso entonces obtengo unos valores, en promedio cuánto obtienen niños de 8 años, de 9 años, hago diferenciación entre niños y niñas, etcétera. Predicción o inferencia, entonces, pues realmente cuando aplico una prueba lo que quiero es como ahorrarme un trabajo, porque con los resultados obtenidos en el test se puede inferir la conducta futura del examinado en la realidad. Entonces, en una, em, una empresa sería muy dispendioso que de pronto pues hay una serie de candidatos pues para ventas y llegan muchos, llegan muchos candidatos y yo no puedo pues como ponerlos a todos en el periodo de prueba, sino que debo hacer una selección primero. Y esa selección pues se hace muchas veces no, digamos, como ya en el mundo real que comiencen a hacer las ventas, sino pues con la aplicación de una prueba, que ya se ha visto en el pasado que con esa prueba, digamos que es válida, es confiable, me permite predecir, correlaciona con, digamos, la realidad y cómo van a ser ellos luego como vendedores. Em, Igual entonces, pues cuando se requiere pues, elegir empleados con cierto perfil, ¿sí? Eh, como pues puedan trabajar adecuadamente bajo altas condiciones de estrés, grado de compromiso, de responsabilidad. Entonces, sí, no podría directamente contratarlos, sino pues aplico una prueba. Eso es, digamos que en, el propósito de la aplicación de las pruebas, es entrar a inferir una serie de conductas. Y el curso de psicometría y en general, pues, si ustedes revisan libros de psicometría, de lo que se trata es de esas pruebas, estimar, calcular mediante unos procedimientos matemáticos y estadísticos, o sea, mediante una serie de fórmulas que requieren, pues, unos pasos, ¿sí? Pues, como lo que generalmente encontramos en matemáticas y estadística, pues un procedimiento, ¿sí? Unos procedimientos, una serie de pasos con una fórmula para estimar lo que aquí se conoce como propiedades psicométricas de las pruebas. Esas propiedades psicométricas son de las pruebas, ¿sí? Propiedades o cualidades psicométricas. Entonces, no, la propiedad psicométrica no es de la persona, no, es de la prueba. Entonces, una prueba, se busca que una prueba sea confiable y válida. Y pues ahí cada uno de estos conceptos, pues creo que sí, están en el cuestionario de las 5 preguntas, pues ahí se pregunta sobre esto. Entonces, pues voy a dar como unas ideas, pero no quiero tampoco como, o sea, responderles el cuestionario, sino pues que ustedes hagan el ejercicio de pues buscar fuentes, ¿sí? El nivel de confiabilidad y el nivel de validez de una prueba se expresa mediante un valor numérico que va entre 0.0, o sea, si diera 0, pues es confiabilidad nula, ¿sí? O si diera 0, pues validez nula, hasta 1. Entonces, pues eso es como la convención. Podría ser también de 0 a 100, pero no, o sea, pues las fórmulas que se usan lleva a que me va a dar un valor entre 0 y 1. Entonces, por decir una confiabilidad que de 0.70, pues es buena, ¿sí? Y, y muy pocas veces va a dar 1 o 0.95 o así. Si me da 1, es más probable es como que haya habido un error, ¿sí? Si yo seguí pues, el paso a paso de los procedimientos,
Entonces, sí, pues una confiabilidad buena es 0.7, 0.8, 0.6 es aceptable. Bueno, entonces aquí de 0 a 1. Sí, de nuevo, pues no voy a definirles confiabilidad y validez, ¿sí? Pero sí, entonces, aquí hay como que genera un árbol, entonces saber que la confiabilidad tiene un significado, ¿sí? Es algo en particular, o los españoles dicen fiabilidad, ¿sí? Entonces también a veces, pues por las lecturas que ustedes puedan hacer, pueden encontrar confiabilidad o también fiabilidad. Y uno va a encontrar que hay distintos tipos de confiabilidad. Hay confiabilidad por consistencia interna y confiabilidad por estabilidad temporal. Y digamos, es como, entonces, dos ramas. Y para cada uno de estos tipos de confiabilidad, pues existen diferentes métodos. El método, pues ya es, o sea, la fórmula con los pasos que se siguen. Entonces, por ejemplo, yo puedo estimar, calcular confiabilidad por consistencia interna y ahí usaría el alfa de Cronbach. ¿Sí? Bueno, voy a darles la definición así por encima como definición de diccionario cortica. Cuando uno habla de confiabilidad, se refiere a que los datos sean consistentes, replicables. Entonces, pues eso requiere que los ítems estén redactados, por ejemplo, que no sean ambiguos, que como que el ítem yo lo puedo entender de una forma, o pero es que también como que se puede entender de otra forma. Entonces, eh, si yo respondo la prueba en dos momentos diferentes, de pronto en cada uno de esos momentos lo entiendo de modos diferentes los ítems y eso entonces me reduce la confiabilidad. Que los datos sean replicables. También pues requiere, sí, que los ítems estén dirigidos a evaluar lo mismo y no empiece yo a evaluar como cosas diferentes. Unos ítems estoy evaluando ansiedad y en otros estoy evaluando como timidez, cuando lo que quería evaluar solamente era ansiedad. Em, entonces, la confiabilidad entendida como la que los datos obtenidos en un grupo de sujetos sean replicables, o sea que pues el que puntuó alto hace 15 días vuelva a puntuar alto hoy, ¿sí? Pues ahí estamos hablando de estabilidad. Confiabilidad por estabilidad temporal, ¿sí? No tendría que haber fluctuación en las puntuaciones. Y si hay fluctuación, que puede ser por distintas razones, pues entonces la prueba está, de pronto no es tan confiable. Test retest, pues aplicar la misma prueba dos veces, pues es para evaluar por estabilidad temporal. Alfa de Cronbach para evaluar por consistencia interna, ¿sí? Consistencia interna, pues se entiende que los ítems apunten a lo mismo, ¿sí? En ese sentido se habla de consistencia. Los ítems que conforman una misma prueba y que no empiece yo como o sea, los ítems terminen evaluando cosas diferentes. Y hay distintos tipos de validez y la validez, así pues, definición de diccionario es que la prueba mida lo que realmente se quiere medir y puede sonar como que es una bobada, como una simpleza, pero pues no lo es, porque muchas veces comenzamos a construir una prueba y no tenemos una definición técnica, ¿sí? A partir de la revisión de libros, de fuentes, del constructo que quiero medir. Entonces, yo quiero evaluar, medir estrés, pero de pronto no tengo claro del todo, pues, a qué se refiere el estrés, ¿sí? De pronto tengo el sesgo de pensar que el estrés solamente es cuando es estrés laboral y que el estrés solamente tiene como unos elementos biológicos y no tengo en cuenta lo psicológico, ¿sí? Y eso puede llevar a que entonces los ítems que redacto, pues todos son como de las reacciones
biológicas, fisiológicas, ¿sí? Pero dejo por fuera lo psicológico. Bueno, en fin. Entonces, pues la validez, que la prueba mida lo que se pretende, lo que se busca medir y no otra cosa. Mm, y pues ahí, aquí, y pues no quiero como, porque es también como muy temprano para entrar ahí como al detalle, pero pues encontramos que hay validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. Y para cada uno de estos, pues existen distintos métodos para estimar esos tipos de validez. Por ejemplo, de contenido por medio de juicio de expertos. Validez de constructo por análisis factorial. Entonces, pues ahí tenemos las dos principales cualidades o propiedades psicométricas de las pruebas, la confiabilidad y la validez. Bueno, una recomendación entonces para este curso es repasar conceptos de estadística descriptiva. El curso considero pues que, o sea, tiene mucha aplicabilidad poder entender como la lógica de, sin que ustedes pues necesariamente todos se vayan a volver psicómetras, pero sí en su ejercicio profesional, cuando vayan a hacer pues psicología clínica en un consultorio, trabajar en, no sé, en algún centro de salud, una clínica, una EPS, eh, pues entender la lógica de las pruebas, pero eso también pues requiere devolvernos y entender pues también conceptos como los de medidas de tendencia central, ¿sí? Tener pues claridad de pues el promedio, la moda, moda mediana y promedio o media, que son las medidas de tendencia central o las medidas de dispersión, eh, desviación estándar, varianza. No se trata de saberse las fórmulas, eso es como secundario, sino más entender conceptualmente, pues, a qué hacen referencia, ¿sí? En un plano, pues, como concreto, real, a qué se refiere cuando uno habla del promedio o de la desviación estándar. Entonces, pues, bueno, sí, y todo, pues, deriva de esta campana de Gauss y la distribución normal. Bueno, aquí unas recomendaciones generales para el curso. Entonces, en las distintas fases, los distintos trabajos que hagamos, ustedes deben consultar fuentes confiables y académicas, o sea, pues artículos de revistas de psicología, libros y o tesis. Y pues no de pronto por ahí periódicos, así sean digitales, ni Wikipedia. Sí, estas fuentes que pongo aquí, pues entonces son las que no son confiables. Wikipedia no es una fuente confiable. Wikipedia es más, pues cuando uno estaba en el colegio, pues para hacer los trabajos, pero no en, en Wikipedia pueden haber imprecisiones y ya en este momento, pues se espera que en la universidad, pues uno consulte es como los fuentes como pues artículos. En- sí, Wikipedia pues es abierta y entonces también cualquiera puede editarla y hacerle unos cambios y correcciones y poner cosas que no son. Y de pronto pues el estudiante no tiene como, no ha desarrollado como la posibilidad de darse cuenta de esos errores, ¿sí? No tanto de forma, o sea, como de la redacción, sino del contenido, de que, pues, que vengan en una página de Wikipedia, pues algo que no es así. Ni blogs personales, ni trabajos en su Tori, esos sí son los que menos, o sea, pues, claro, ustedes van a encontrar, pues, los trabajos ya hechos en últimas, ¿sí? En Sutori, Prezi, Time Toast, bueno, y otras, pero pues no se trata de, no porque estaría pues en la mayoría de las veces pues copiando errores, ¿sí? Ahí sí pues errores de forma y contenido, porque pues lo que uno encuentra pues es que si es digamos un estudiante como usted, pero de pronto de hace un año, de hace 2 años, y entonces pues
va a encontrar trabajos con muchos errores y usted no se va a percatar de eso. Entonces, pues es como aprender un idioma con gente que no lo habla bien, que no lo habla correctamente. ¿Sí? Entonces, pues queda uno pues como con esos errores si uno no es consciente. Entonces, en Sutori, Prezi, Time, Toast, etcétera, las otras que ahorita no me acuerdo, uno lo que encuentra pues son los trabajos, sí, ya hechos, pero con errores. Errores en normas APA, errores en la redacción, errores de ortografía, errores de contenido. Para las fases, pues realizar los aportes de manera oportuna, no dejar para lo último y revisar los distintos insumos que se comparten. Esta primera fase pues es individual, entonces realmente no tienen que compartir ahí en el foro, pues si quieren hacerlo pues tampoco, sí, pero no, o sea, esta de ahorita es individual. Se espera que haya una construcción propia a partir de plantear en palabras propias o parafrasear. Sí, de pronto para más adelante, digamos para el trabajo de ahorita, pues esto aplica, por ejemplo, en la introducción. Sí, ya lo otro, pues sí, es lo de la prueba BFQ2 y lo de las 5 preguntas. Entonces, pues no es que tenga que hacer párrafos, solamente en lo que tiene que ver con la introducción. Mm, ustedes deben tener siempre presente a la mano sí, como las normas APA o puede ser un resumen para no ir a embarrarla de, pues, que se presente plagio, exceso de copia textual y que no se cite correctamente, ¿sí? Sobre todo, digamos, con las citas. Eh, pues sí, recuerden que normas APA tiene que ver con varias cosas, pero pues sobre todo aquí, pues citas y las referencias. O sea, pues todo lo que cite, todo lo que aparezca citado en el texto, pues tiene que aparecer en referencias. Y todo lo que puso en referencias, en la sección de referencias, es porque se citó, si aparece en algún lugar citado. eh, no confíen tanto en la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial todavía no, o sea, para los profesores es evidente, no sé si para los estudiantes, pero para los profesores es evidente que la redacción es superficial, ¿sí? Em, y comete errores de contenido y también de cosas de citas y referencias. Entonces, no les recomiendo abusar de inteligencia artificial. Y digamos, pues por lo menos, no sé en los otros cursos, ¿sí? No sé en los otros cursos, pero por lo menos en este curso y conmigo, yo me tomo el trabajo de hacer revisión de elementos de que citen y referencien correctamente, que no haya exceso de copia textual, que no haya exceso de el uso de inteligencia artificial. Va a ser evidente cuando usen inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, pues, y tampoco es conveniente para su formación. No es conveniente para su formación que usted abuse del uso de exceso, abuse del uso de inteligencia artificial. ChatGPT, DeepSeek, bueno, todo eso que ha estado saliendo. Bueno, la fase uno, entonces, pues el primer paso. En la guía viene como en distinto orden, pues, y de pronto, pues, el orden de los factores no altera el resultado. Entonces, digamos, lo primero que puedo poner es, bueno, además de sí, portada, introducción y esto, que ahorita lo revisamos. Entonces, pues, las 5 preguntas de opción múltiple con 4 opciones de respuesta. Tener cuidado que las preguntas 1 a 3 son de única respuesta, ¿sí? O sea, elige igual A, B, C o D, pero las preguntas 4 y 5 son de múltiple respuesta. Aquí entonces pues pongo un ejemplo de cada una. Sí, o sea, aquí no están todas, sino solamente para ilustrar esto que estoy diciendo aquí. De la 1 a la 3 única respuesta. De la 4 a la 5 múltiple respuesta. De la 1 a la 3 entonces, dice, la psicometría es una rama de la psicología y es una ciencia cuyo objeto es.
No les voy a responder ahorita, o sea, no les voy a resolver, a dar ya la correcta, digamos que es la B, ¿sí? No sé si es la B o no. Entonces, pues, medir las distancias físicas y psíquicas en los seres humanos establecidas en la sociedad. Listo, entonces, no estoy diciendo que esa sea, sino aquí para el ejemplo, entonces, pues, esa es con única respuesta, pues yo elijo la B. Em, Ahí habla de una hoja de respuestas que y pues eso, recuerden que pues esto también los tutores en la mayoría de cosas, pues los tutores hacemos como la retroalimentación, orientación, pero todos estos materiales no son construidos por los tutores. Esta prueba yo no la construí, ¿sí? Yo no construí esta prueba. Esta prueba pues es ya, digamos, pues hace parte de los insumos del curso. Entonces, eh, frente a la falta de que no viene en la hoja de respuestas, pues de todas maneras, pues debo ofrecer soluciones, pero pues no es mayor inconveniente. Sencillamente usted pone al final, es una posibilidad, pues pone los numeritos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Así, o sea, verticalmente, 1, 2, 3, 4, 5, y frente a cada numerito, pues pone la respuesta que usted eligió. Entonces, digamos que usted pues puso que aquí la 2 es B, entonces pues pone 2 punto y pues pone ahí B, ¿sí? Y ya, listo. Que no está en la hoja de respuestas, pero pues eso no tiene tampoco mayor inconveniente. Sé que no es lo ideal, pero pues de nuevo no soy yo quien construyó esta prueba. Em, Aquí, esta que es de preguntas 4 y 5 de opción múltiple. Entonces la 4 dice, si sabemos que, bueno, antes de responderla, pues tendría yo que leer esto. Marque A si uno y 2 son correctas. Marque B si uno y 3 son correctas. Marque C si 2 y 4 son correctas. Marque D si 3 y 4 son correctas. Entonces es de múltiple respuesta porque debo elegir dos. O sea, ahí dice, si sabemos que la validez en psicometría denota la certeza del significado de lo medido, con independencia de la consistencia en las puntuaciones psicométricas, podemos decir que entre los tipos de validez encontramos. Entonces, digamos que yo digo que es la 2 y la 4, que los tipos de validez son validez de pronóstico y validez de forma, ¿sí? A manera de ejemplo, no estoy diciendo que eso sea así en la realidad real, a manera de ejemplo. Digo que es la 2 y la 4. Entonces, aquí pues busco, dice, marque C si 2 y 4 son correctas. Entonces, pues lo que yo voy a poner es, pues, sí, los números 1, 2, 3, 4, 5, y donde ponga 4, el 4 ahí al frente, pongo C, ¿sí? Pongo C, porque pues si 2 y 4 son correctas, porque digamos, yo asumo o digo, ah, sí, la de pronóstico y la de forma, esas son las que sí son validez. Entonces, pues pongo la C, ¿sí? Por favor, no se vayan a confundir ahí. Entonces, por decir, si usted la 4 y usted pone la respuesta que pone para la 4 es, digamos, pone 3, ¿sí? Pone para la 4 la respuesta es 3 porque dice, ah, pues validez de constructo. Pues ahí no entendió la manera de responder, ¿sí? Porque es que tiene que elegir dos. Y eligiendo dos, pues entonces, según esas dos que elija, pues va a poner A, B, C o D, ¿sí? O sea, pues todas se responden con A, B, C o D. No vaya aquí a cambiar la forma de responder y poner un 2, ¿sí? El paso 2, entonces, pues debían hacer la inscripción para la presentación de la prueba BFQ2 en el enlace pues que se les envió al foro de la actividad, o bueno, que se les envió después.
Posteriormente se les comunicó pues cuando fuera efectiva la inscripción y el día en que ya podían tener acceso a, a la plataforma pues de esta empresa que es la que administra la prueba para hacer pues el BFQ2. Listo. Y de este BFQ2, el diligenciamiento de la prueba, pues lo que tenía que incluir era un pantallazo de finalización en la plataforma Unity Psychometrics, donde se vea su identificación en la parte superior derecha y la fecha y hora abajo a la derecha, ¿sí? No es más sino pues el pantallazo de haber hecho la, la prueba. El trabajo tiene entonces pues estas secciones, pues la portada, ¿sí? Ya saben, pues ustedes elaboran esto ahí con formato sí, trabajos de la UNAD. La introducción, que yo pienso pues que puede ser una página, hablar un poco pues como generalidades de la psicometría o pues de la prueba BFQ2, ¿sí? Que pues se respondió a una prueba BFQ2 que buscaba o que pues que evaluaba tal cosa. Sí, describir qué es lo que pues presenta el trabajo y pues que se respondió un cuestionario sobre pues algunos conceptos básicos de la psicometría. Bueno, em, de nuevo, o sea, la introducción, pues que no sean tres, cuatro renglones. No, yo creo que sea pues eh, cercano a una página, estaría bien, ¿sí? Tres o cuatro renglones, pues no, no permite, no cumple el objetivo de una introducción. El desarrollo de las actividades, pues entonces el cuestionario resuelto, ¿sí? Am, las respuestas a esas cinco preguntas y el pantallazo de la autoaplicación del BFQ2. Y bueno, las referencias, ya saben, pues las referencias van en orden alfabético, sin viñetas em, y con sangría francesa. No se confundan ahí esto de la sangría. La sangría francesa es diferente a la sangría en primera línea, ¿sí? En cierta forma es como si fuera la contraria a sangría porque la primera línea queda más, más salida, ¿sí? Mientras que eh, creo que el Word por defecto viene con sangría es en primera línea, entonces hay que ubicarle la sangría, pues sangría francesa. Citas y referencias deben ir de acuerdo a normas APA, em, no otro tipo de normas, y pues toda fuente que se cite debe referenciarse y viceversa, o sea, pues toda fuente que se referencie debe citarse.